Bueno, eh, una vez más, bienvenidos sean todos de parte de la Iglesia Camino de Gloria, pastores José Mendoza y Rocío Jiménez, a este discipulado de la Iglesia Camino de Gloria. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano, el maestro Rafael Castellón. Maestro Rafa, bienvenido. Dios te bendiga, hermano J. Espero que estén bien. Quiero corroborar que se escucha bien el sonido. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro. Ok. Bueno, que el Señor me le siga bendiciendo, agradecido con nuestro Señor Jesucristo, con la Iglesia Camino de Gloria, sus pastores, el hermano José, la hermana Rocío, y cada uno de los que estamos aprendiendo. La palabra del Señor dice que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y sin duda alguna, a pesar de la distancia y los métodos que nos toca usar hoy, el Señor está en medio nuestro, hermano. Entonces pienso que es una bonita oportunidad para aprender, para permitir que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno, no solamente recibir una información o un conocimiento, sino ser ministrado por el Espíritu. Debe ser el verdadero motivo cada vez que nos reunimos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a comenzar hoy, decía el hermano J, el segundo libro de Samuel. Vimos en el primer libro, en su último capítulo, la decadencia de este rey Saúl. Llegó a lo más bajo. Luego Saúl termina muerto en guerra. Se entra en un debate que hasta el día de hoy existe, porque en el último capítulo del primer libro dice que él mismo se suicidó, por decirlo así. Y ahora cuando abrimos el segundo libro de Samuel encontramos otro relato y vamos al grano. El informe de la Malecita, punto número 1, capítulo 1, versículo 1 al 16. Siempre es bueno leer y para los que leyeron van a entender. Dice la palabra del Señor que David estaba allí meditando algunas cosas. No lo dice la palabra, pero es algo que podemos deducir. Estaba David batallando con los filisteos, estaba Saúl peleando con los filisteos, el pueblo estaba en guerra. Y David era un hombre que, a pesar de que había sido perseguido por Saúl, David fue un hombre que tuvo oportunidades de matar a Saúl, y usted bien lo sabe, y que en una ocasión rompe el manto de Saúl o lo rasga, la puntica, y él es redarguido por el Espíritu y se le viene esto y dice: líbreme Jehová de levantar las manos sobre el ungido. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, vamos a leer en el versículo 2, perdón. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto su vestido y tierra sobre su cabeza, y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos, también Saúl y Jonatán su hijo. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces el debate o el meollo de este asunto es que en el capítulo 31 de Primera de Samuel se dice que Samuel le pide a un escudero, a alguien que estaba en la batalla con él, que de seguro era del pueblo de Israel, y le dice estas palabras: mira, mátame, no sea que estos incircuncisos sean los que me traspasen. Leo el versículo 4 del capítulo 31. Le pide ese favor a un israelita que estaba con él. Entonces vemos aquí, podemos ir aclarando dudas
de que Saúl lo que no quería era morir en manos de gente incircuncisa. Pero qué tremendo que entonces nos encontramos aquí con un relato de un hombre amalecita, y ahora vamos a ver quiénes eran los amalecitas. Cuando el pueblo sale de Egipto y cruza el Mar Rojo, su primera batalla que tiene es con el pueblo de los amalecitas, porque ellos le salieron al encuentro al pueblo de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 16, si no estoy mal, o capítulo 15, perdón, versículo 22 en adelante. Ellos tienen ese combate allí, perdón, mi hermano, capítulo 17, versículo 8 de Éxodo. Allí los amalecitas le salen al encuentro. Mira lo que dice. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel. Fue Amalec quien provocó a Israel en aquel entonces. Se declararon enemigos del pueblo de Dios. Cuando Dios envía a Samuel y le dice, dile a Saúl que vaya por los amalecitas y que mate a todo el mundo, incluyendo su rey, su ganado y todo aquello, Saúl perdonó la vida del rey y del ganado, y mucho me temo que no solamente del rey, sino que perdonó vida de aquel pueblo, porque la orden era que los exterminara a todos. Y yo quiero que usted y yo tengamos una reflexión aquí. Esto es una aplicación lo que voy a hacer. Lo que tú y yo no matamos, que nos hace daño, eso nos va a matar a nosotros. Wow, ¿cómo es eso? Se lo explico. Si a usted le gusta la mentira, a usted le gusta el chisme, a usted le gusta el doble sentido, a usted le gustan las cosas que a Dios no le agrada, eso es un amalecita, porque eso habla de la carne. Y si usted no mata eso, o sea, no se despoja de eso, eso mismo te va a hacer de tropiezo en tu vida y vas a tener que pagar el cuadrante. Se lo voy a corroborar bíblicamente. Busque Josué capítulo 2, si no estoy mal. Josué capítulo 2. Dice así, leo el versículo 3. Dice, vamos a leer desde el 2. Jueces 2:2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, vosotros no habéis atendido mi voz porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado y sus dioses serán tropezaderos. Ellos tenían que despojarse de las alianzas. Ellos tenían que despojarse de aquellos dioses. Y Dios dijo, por cuanto ustedes no se despojaron, ellos van a ser azotes suyos. Entonces, la orden para Saúl era acabar con los amalecitas y Saúl fue desobediente. Fue desobediente en todo aquello. Sigue diciendo la palabra de Dios en segunda de Samuel que la amalecita le dice a David, ¿sabes algo? Saúl murió y Jonatán. Y David dice, ay, ¿cómo te enteraste tú de eso? Y él le dice, ¿sabe? Yo mismo lo maté. Él estaba tirado sobre su espada y yo me le abalancé por encima y terminé de matarlo. Si complementamos los dos textos, escuche bien, lo del primer libro, capítulo 31, y complementamos este, yo lo voy a entender así, usted puede entenderlo a su manera. Lo importante es entender que aunque usted saque algo diferente a lo que yo saque y todos tengamos algunas apreciaciones distintas, esto no interfiere en la salvación ninguna. Esto no interfiere en que usted va a caer en pecado, en que usted puede inclinarse a hacer algo malo, muy distinto a lo de la divina de Endor, que es una abominación para Dios el que consulta a los hechiceros. Voy aclarando. Yo lo veo de esta manera. Saúl no quería morir en manos de ningún incircunciso. Saúl dice el capítulo 31 que se echó sobre su espada. Probablemente, no lo dice la Biblia, pero uniendo los dos textos, yo me atrevo a decir que pudo haber quedado agonizando allí y que esta amalecita pasó y lo terminó de matar. Pudo haber sido eso. O pudo haber sido que la amalecita quiso congraciarse con David
y como sabía que Saúl estaba persiguiendo a David, y a la malecita diría, oye, aquí voy a ganar puntos con David. Pero él también debía de entender, si estaba en el ejército de Israel, que David en 2 ocasiones no quiso matar a Saúl, aunque tenía la oportunidad. Aunque tenía la oportunidad. Entonces, yo lo veo de esta manera. Tal vez Saúl quedó agonizando, vino este hombre y lo arremató allí, por decirlo así. Y él quiso, aparte de eso, ganar el favor de David. Pero mire lo que hace David. David dice, tú has levantado la mano contra el ungido de Jehová. Tu boca te ha culpado a ti mismo. Tú tienes que morir. David lo manda a ejecutar. Oye, qué tremendo. Qué tremendo que David no solamente lo honró a Saúl cuando estaba vivo, sino después de muerto sigue honrando la memoria del ungido de Dios, aunque la unción verdadera estaba sobre David. Eso es como que usted honra a su pastor porque hoy está en la iglesia. Y usted pastor para allá, pastor para acá, mi pastorcito. Ay, usted es un padre. Pero después que usted se va de la iglesia, habla mal del pastor. Se fue para otra iglesia y va a hablar mal del pastor anterior. Dice, no, allá hacían esto, allá hacían lo otro. Creo que hoy tenemos mucho que aprender de David. Tenemos mucho nosotros que aprender de David. Porque aún después de que Saúl ya no estaba en la escena, David lo siguió honrando. Dice al punto que guardaron luto, que David lloró. Era un dolor para David, porque a pesar de todo, David veía a Saúl como un padre, a pesar de que estaba actuando mal. Y no somos, ¿quiénes somos nosotros para condenar a nuestros líderes? Si usted ve a su líder haciendo algo malo, entienda que todo lo malo que hacemos los seres humanos cristianos, eso habla de la carne, del viejo hombre. Pero las cosas buenas, que seguro son muchas más, habla de la vida nueva, habla del Señor. Y por eso San Pablo, o el escritor a los Hebreos, escribe, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y dice San Pablo a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, es un bonito tema este primer punto para poder nosotros reflexionar cuál es nuestra posición con nuestros líderes. ¿Qué estamos haciendo con nuestros líderes? Ahora, en segundo punto, David ungido por segunda vez. Tremendo, este hombre fue ungido en lo secreto. Acordémonos cuando Saúl, y me preguntaba, me acuerdo todavía claro la pregunta del hermano Juan, que por qué había sido ungido en lo secreto. Y en el momento creo que no le respondí. Después de la clase siguiente, mi apreciación fue la siguiente. Todos nosotros, cuando recibimos al Señor, según Efesios 1:13, somos sellados con el Espíritu. Quiere decir que somos ungidos. Y eso solamente lo sabe el Señor y lo sé yo, porque es un nuevo nacimiento, es una experiencia propia, una experiencia individual. Luego voy avanzando, voy creciendo en los caminos del Señor, en el conocimiento de la palabra, en el desarrollo de los dones, y el día de mañana, como ha sido el caso, me ungen como ministro obrero, hablo de nuestro concilio, y luego me ungen como ministro misionero cristiano. Entonces, a David ya le habían hecho una unción en secreto en su casa, ahí cerrada, y ahora le hacen una unción, pero mire dónde se la hace. Pero vamos a leer qué pasó antes de esa unción. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 7 dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Oye, qué tremendo. David vuelve a consultar a Dios. ¿Se acuerda cuando veíamos el libro 1 de Samuel, el primer libro de Samuel? David siempre consultaba a Dios. Es que un hombre lleno de Dios siempre consulta a Dios. Un hombre que está consciente que ha sido ungido por Dios para un trabajo, para una tarea, para desarrollar un ministerio, es un hombre y es una mujer que consulta a Dios. Y mire para lo que David consultó a Dios. Consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir,
¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. No solamente se quedó con que sube, sino que va más allá. Señor, ajá, voy a subir, pero ¿a dónde? Ojalá nosotros tuviésemos ese espíritu de David. Y gracias a Dios que no tenemos solamente el espíritu de David, tenemos el Espíritu Santo de Dios para guiarnos. El Señor dijo, hermano, a veces nosotros anulamos el trabajo del Espíritu, pero el Señor dijo, y Él vendrá y os guiará a toda verdad. Y él va a mostrar lo que debemos de hacer. David consulta a Dios y Dios le dice, mira, sube allá, pero vas a subir a Hebrón, porque Dios tenía preparado una ceremonia para David en aquel lugar. Dios había tratado con algunos líderes de Judá. Y sigue diciendo, David subió allá y con sus 2 mujeres. Versículo 3, llevó también David consigo a los hombres con que él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galá son los que sepultaron a Saúl. Hermano, eso lo hace Dios. Note usted algo, David no tuvo que matar a Saúl para que Dios cumpliera la palabra. David entendió que Dios no se adelanta ni se atrasa, sino que Dios tiene su momento. Cuando David ora a Dios, en el versículo 1 no dice, Señor, ¿a dónde voy a ir para que me unga? Ya Saúl murió. Señor, ¿cuándo es que me vas a ungir a mí por rey? Tú me prometiste a mí hace tantos años, que lo vamos a ver después, que yo iba a ser el rey de Israel. Y ya el que era tropiezo no está, Señor, por favor, úngeme, Señor. No. Él solamente estaba pidiendo dirección. Y cuando usted y yo andamos en esa onda de ser dirigidos por Dios, lo que tú y yo estamos esperando va a llegar en el momento preciso. Va a llegar en el momento preciso lo que usted le pida al Señor. Los varones de Judá lo ungieron. ¿Por qué habrían ungido a David por rey? Porque es que ya se sabía, era el hombre que tenía las características. Y David no andaba chapeando y diciendo, yo soy el futuro rey de Israel. No, es que hasta los filisteos lo sabían. Para los que leyeron Primera de Samuel, hasta los filisteos sabían que él era el futuro rey de Israel. Pero David nunca abrió su boca y dijo, yo soy el futuro rey de Israel. Yo no voy a ser como Saúl. Yo sí voy a hacer esto y esto y esto. Yo no voy a ser como el pastor que está ahora. Yo voy a hacer cosas mejores que el pastor. Si yo fuera el pastor, mira, esta iglesia estuviera llena. Si yo fuera el pastor, así somos nosotros, cabezones. No es que si yo fuera, es que no lo eres. Quédate tranquilo. Haz lo que tienes que hacer en el momento. David en el momento salía a pelear. David en el momento salía a consolar a los endeudados, a los enfermos. Acuérdese cuando estaba en la cueva de Adulán. David en el momento salía a pelear batallas. Y también honraba a su líder. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y David honró a Dios, pero honrando a Saúl primero. Porque usted no puede honrar a Dios si usted no honra a su líder. Usted no puede honrar a Dios si usted no honra, y hablo de respeto, a las autoridades civiles. Que solamente es a la autoridad de la iglesia, a la que yo tengo que honrar, a la que tengo que respetar. No, la Biblia dice que todas las autoridades que están puestas por Dios están establecidas y que el que se revela ante ellas acarrea juicio y condenación con Dios. Para aprender hoy, estoy aprendiendo hoy de parte de Dios. Ahora sí, póngame otra diapositiva, mi hermana. Se levanta entonces, con el ungimiento de David, se levanta una guerra. Y era la guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Jonatán, que era el hijo que podía ser el príncipe, o que era el príncipe, por cierto, pero debía ser el sucesor del trono. Pero Jonatán estaba claro que ese trono Dios se lo había dado a David, como estaba claro el pueblo. Pero Jonatán también muere. Entonces queda un hijo por allá llamado Isboset. Y el general Abner del ejército de Saúl, que queda vivo, pone a Isboset como rey. Y por el lado de David, David tenía como general de batalla a Joab y a su hermano Asael.
Y en cierta ocasión se enfrentan. Si usted leyó el capítulo 2 del 8 en adelante, va a entender lo que hablo. Se enfrentaron y Abner salió huyendo y Asael fue atrás y Abner le decía, mira, devuélvete. Yo no quiero pelear, yo no quiero pelear. Y el hombre insistió y Abner lo atravesó por allá y murió, creo que por la quinta costilla, dice por allí. Sí, la quinta costilla, en el versículo 23 del capítulo 2. Y esto encendió la ira de Joab, porque ese era su hermano. Ese era el hermano de él. Y dice la palabra de Dios que cuando la casa de Saúl entiende de que Saúl ha muerto, ellos sabían que cuando moría un rey, la orden era acabar con toda la familia para que nadie se levantara en venganza y en heredar el reino. Había un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, y ya usted sabe que salió la criada corriendo con ese niño, se le cayó y queda lisiado de los pies. Quedó lisiado de los pies que el niño. Eso lo vamos a ver más adelante, la misericordia que David hace con Mefiboset, que era hijo de Jonatán. Sigue diciendo en esta batalla que había que Recaab y Baanat mataron a Isboset. ¿Y qué les digo? Que estos hombres fueron muy campantes a donde David diciéndole, mira, hemos matado a Isboset. ¿Y qué hizo David? Los mandó a matar también. Seguía David honrando la casa de Saúl, aunque Isboset se había levantado en contra de David. David seguía honrando la memoria de Saúl y de Jonatán. Que esto nos traiga reflexión nosotros. ¿Cuál es nuestra posición con nuestros líderes anteriores de otras iglesias donde hemos salido? Si aquí en la iglesia Camino de Gloria hay hermanos, los que nos escuchan, que vienen de otras congregaciones y entonces hoy se congracian con el pastor que está en su cobertura, pero hablan mal de que, mire, a mí me enseñaron algo. Si no hay nada bueno que hablar de un líder, si no hay nada bueno que hablar de un líder, no diga nada. Si hay algo bueno que hablar, diga lo bueno. Pero si no hay nada bueno que hablar, no diga nada. Porque son hombres con errores y defectos, como usted y como yo. Y que es fácil ver la paja del ojo ajeno, pero muy difícil ver la viga que está en el nuestro. Y mañana nosotros estaremos en un lugar de honra y nos gustaría que nos honraran a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras falencias. Pero el evangelio es un camino de gente imperfecta en camino a la perfección con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Y todos estamos metidos en ese paquete. Entonces, de esta guerra dice la Biblia que la casa de Saúl se debilitaba, pero la casa de David se fortalecía cada día. ¿Y por qué se debe esto? Porque Dios estaba con David. Dios estaba con este hombre llamado David. Los hombres de Israel estaban allí. Hablo de la parte del norte, los que no habían reconocido a David como rey. Esos hombres sabían que la unción estaba sobre David, porque cuando la unción está sobre un siervo de Dios, eso se siente, hermano, eso es inevitable, sentir y apreciar la unción que hay en alguien. Cuando te predica, cuando te aconseja, cuando tú lo ves caminar, cuando lo ves hablar, aun cuando está hablando cosas seculares, tú sientes esa unción. Y ellos sabían que David tenía la unción y tenía el respaldo de Dios. Póngame la otra diapositiva, mi hermana. Y tenía el respaldo de Dios. Mire lo que dice aquí. David ungido por tercera vez. Capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvía a traer. Sabían que la unción estaba sobre David. Sabían que David era el hombre. Sabían que David tenía las cualidades para gobernar.
pero eso era porque la unción estaba en él. Y quiero decirte algo, amado hermano y hermana, esa unción está en usted y en mí hoy, en esta noche, fluyendo. Así que no nos vayamos vacíos hoy, llenémonos y que cada uno aprenda a esperar su momento y que cada uno pueda discernir cómo moverse dentro de la obra del Señor sin afectar a otro. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora era el rey de todo. Cuando David lo ungieron la primera vez, tal vez algunos dirían: oye, Dios le cumplió la promesa a medias. Sí, porque le dijo que era rey de Israel, pero resulta que es rey de Judá nada más. No, hermano, todo tiene su tiempo. Hermano, Dios te ha llamado a un pastorado, un ejemplo, pero resulta que tienes 5 años en la iglesia y mañana te ponen de diácono. Oye, vale, pero es que yo soy el pastor. No, pero es que tienes que pasar por un diaconado para que aprendas a servir a la iglesia, para que aprendas a conocer a la iglesia, para que aprendas a estar a la orden de los hermanos. Y después mañana te ponen como maestro de escuela dominical. Oye, pero es que yo digo que Dios era pastor. Todo tiene su tiempo. Es necesario que seas pastor, maestro, porque la Biblia dice que a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Van juntos. Todo pastor tiene que ser un maestro, porque el pastor tiene que alimentar el rebaño. Tiene que darle pasto. El Salmo 23 lo dice. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y junto a pasto fresco me pastoreará. Hablando del alimento. Y de repente mañana, bueno, usted ahora es el copastor. Oye, pero es que Dios dijo que yo era pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Deje de estar llorando tanto y espere su momento, hermano y hermana. Esperemos el momento de Dios. David supo esperar. David, cuando lo ungieron por rey de Judá, no dijo: no, a mí no me vayan a ungir por rey de Judá porque a mí me dijeron que era rey de Israel. No, el hombre esperó. Por eso es que la Biblia lo describe: un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, un hombre que sabe esperar los tiempos de Dios. Y en este capítulo 5 lo ungen. Fíjese, dice: David reinó 7 años y 6 meses en Hebrón, esperando la unción sobre todo el pueblo de Israel. Y sobre toda Judá e Israel 33 años, para un total de 40. Aproximadamente David tuvo que esperar 17 años, si no fueron más. Pero eso es lo mínimo, es una cuenta mínima que yo saco. Desde su primera unción, en 1 Samuel capítulo 16, hasta las unciones que estamos hablando ahora. O sea, todo ese tiempo David tuvo que aguantarse las malcriadeces de Saúl. Todo ese tiempo David estuvo en un proceso de formación. Todo ese tiempo. Y en ese proceso de formación, David entendió que Dios estaba preparando el escenario para que él lograra gobernar a Israel con un corazón puro, con un corazón limpio, y que no abusara de la potestad que Dios le estaba dando sobre el pueblo. Porque así como él había visto las malas acciones de Saúl, él podía reflexionar y decir: Dios no quiere eso. Por eso decía anteriormente: si tienes algo bueno de qué hablar de tu líder, háblalo. Pero si no hay nada bueno, no hables nada. David siempre aprendió de cada acción y de cada error de Saúl, aprendió que eso no debía de hacerse. Vamos a entrar ya en la reflexión. Hemos aprendido de David tantas cosas, ¿verdad? Y apenas estamos comenzando a aprender de David. Mire lo que dice el primer punto de la reflexión: todo tiene su tiempo. Totalmente bíblico. En Eclesiastés capítulo 3 lo dice: todo tiene su tiempo debajo del sol. Muchas veces cuando llegamos a la iglesia y comienzan a manifestarse los dones y comienza a verse que hay un ministerio en nosotros, los primeros que se apresuran y quieren correr para ya estar a punto del ministerio somos nosotros, y algunos líderes que equivocadamente
tratan de tomar a estas personas y colocarlas en cargos y darles responsabilidades cuando tienen un llamado, pero no están preparados. Su carácter no está formado. Por eso es que la Biblia habla de que no seamos como niños fluctuantes. Y cuando leemos los textos que anteceden a este, cito Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que los ministerios fueron dados para dar crecimiento a los santos, para que alcancemos la perfección, para que lleguemos a la estatura de Cristo. Y después que dice, para que no seamos como niños fluctuantes. Es por eso que hay que esperar el momento de Dios. Ya tienes un llamado, prepárate. Prepárate no solamente en la parte teológica del conocimiento, la parte bíblica, que es fundamental, pero prepara tu carácter, aprende a amar, aprende a sortear los problemas, las dificultades, aprende a honrar a Dios y a tus autoridades en cualquier circunstancia, en cualquier proceso que pases en tu vida. Aprende a adorar y a alabar a Dios, porque eso va a hablar del tiempo de Dios. Eso va a hablar de la formación de Dios para tu vida. Segunda reflexión, honrar a las autoridades de turno, honrar a tu pastor, honrar al líder del grupo donde te encuentras dentro de la iglesia. Y no solamente eso, sino las autoridades civiles. La Biblia dice que todas las autoridades están constituidas por Dios, y el que se revela a esas autoridades, juicio y condenación acarrea de parte de Dios. Entonces, nosotros como iglesia, como creyentes, como hombres que hemos creído en Dios, hombres que queremos servir a Dios, debemos de honrar. La palabra del Señor enseña y dice que de lo que el hombre sembrare, de eso cosechará. Y si sembramos respeto, mañana recibiremos respeto. Si sembramos honra, mañana recibiremos honra de parte de Dios, porque Dios es fiel a su promesa. Y si su palabra dice que vamos a recoger de lo que hemos sembrado, eso se va a cumplir. Y lo vemos desde la naturaleza, los agricultores, lo vemos en la vida y cuánto más en el ministerio. David sembró honra. David sabía que ese era el ungido de Dios, aunque estaba mal. Y fíjese que hasta la muerte lo siguió honrando. Después de muerto, lo siguió honrando. A su familia la siguió honrando. Porque David nos enseña mucho. Eso habla de un hombre conforme al corazón de Dios. Tercer punto para reflexionar: el carácter se forma en la prueba. Es por eso que Santiago dice, el apóstol Santiago en su carta dice que tengamos sumo gozo en las diversas pruebas, porque ellas producen paciencia. Y habla San Pablo a los Corintios y dice que la prueba Dios nunca va a permitir que sea más grande que nosotros, que Dios juntamente con la prueba da la salida. Entonces, la prueba no es para destruirte, la prueba es para saber qué hay en tu corazón y para que tú y yo nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón y podamos corregir. Lo dice el Señor por allá en Deuteronomio 6 o 8, cuando dice: te pasé por el desierto estos 40 años para saber qué había en tu corazón. Entonces, amado hermano y hermana, no creas que vas a escapar de la prueba. San Pedro dice que es necesario que seamos probados como el oro refinado. Imagínense. Entonces, podemos nosotros entender hoy que la prueba no es para destrucción. Todo el que está llamado a un liderazgo tendrá que pasar por pruebas, porque mañana podrá consolar a otros y decirle: Jehová, Dios de los ejércitos, te va a dar la victoria, hijo o hija, porque ya yo he pasado por eso y he vivido mi experiencia y confié en Dios y Dios me libró. Y podrás tú conducir a otros a la confianza a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces allí tu carácter y el mío serán transformados, serán llevados al punto donde Dios quiere para que entres en el ministerio. Y último punto de esta reflexión: Dios es fiel a sus promesas. Y el salmista decía en el Salmo 138, y valga la redundancia, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Imagínense, palabras dichas por un hombre que lo había experimentado, un hombre que tal vez a sus 17 años, estando apacentando ovejas, es llamado a su casa a una cena, a un almuerzo, a un compartir con el profeta Samuel, y es ungido como rey. Y dice que desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él. Había una promesa para David, había una palabra profética que había sido llevada por Samuel.
Y no fue de la noche a la mañana. David de pronto se ve en el palacio del rey, tocando para él. Pero David sabía que había un momento especial para él, que por ahora le tocaba tener la semilla allí y tendría que regarla. Tendría David que cuidar de ella, de esa palabra. Pero eso solamente se hace cuando se entiende que Dios es fiel a sus promesas y que como Él es el que da la promesa, Él es el que va a dar el tiempo, Él es el que va a marcar la ruta, Él es el que va a decir por aquí y por allá, esto sí, esto no, esto me agrada, esto no me agrada. Y ese Dios entonces va a perfeccionar y su palabra va a cobrar vida en nosotros, y es allí donde vemos la fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces David estaba claro de lo que decía en ese salmo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Podríamos reflexionar hoy: ¿cuándo Dios te ha fallado? ¿Cuándo Dios te ha mentido? ¿Qué promesa bíblica no se ha cumplido en tu vida? Si no se ha cumplido, es porque la condición que la antecede no la hemos cumplido nosotros. Y por lógica, no se va a cumplir la promesa. Ejemplo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es que me falta de todo. Tal vez no te estás dejando pastorear. No, no es solamente que sea tu pastor. Eso implica que tienes que dejarte pastorear. Así que, amado hermano, le invito a seguir escudriñando este hermoso libro en el cual vamos a desarrollar la vida de David, el ministerio hermoso que tuvo David, con todo y sus problemas y sus dificultades, que vamos a verla probablemente en 2 clases más adelante, pero lo importante es aprender lo bueno. San Pablo decía a los tesalonicenses: examinar la profecía y retener lo bueno. Así que, amados hermanos, es un gozo para mí seguir compartiendo con ustedes y esperarlos para nuestra próxima clase. Que Dios siga bendiciendo.